Le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer del 17 al 23. Hemos estado hablando acerca de las ovejas en estas predicaciones últimas y quiero continuar con esta parte de la Escritura porque hemos estado mirando que existen diferentes tipos de ovejas y las características que tiene cada una de ellas. Hemos estado hablando de diferentes factores o diferentes aspectos en las ovejas, algunos malos o no tan buenos, pero algunos buenos, porque así como hay ovejas que tienen algunas fallas, también hay ovejas buenas que agradan el corazón de Dios. Pero hoy me quiero referir a esta parte de la Escritura y quiero que me acompañe a leer. Dice Ezequiel 34 del 17 al 23. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. La palabra de Dios nos dice, hermano, que Dios mismo va a juzgar a cada una de sus ovejas. Dios nos va a juzgar a todos nosotros, hermanos. Él dice que va a juzgar entre oveja y oveja, pero también dice que Él va a juzgar entre cabritos o carneros y machos cabríos. ¿Y por qué dirá Dios esta frase? He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El texto, hermano, nos lleva a comprender que dentro del redil de Dios, dentro del rebaño de Dios, existen ovejas verdaderas, pero también existen falsas ovejas, así como también existen falsos pastores. Y es a las ovejas a quien Dios se dirige. Dios no nos deja en la incertidumbre sobre a quién se está dirigiendo. Él dice: a vosotros, ovejas mías. Pero entonces queda una duda, porque viene a nuestra mente una pregunta, o varias preguntas quizás. ¿Quiénes son las ovejas que serán juzgadas? ¿Acaso yo seré una de ellas? Pero si son ovejas y si yo soy oveja, ¿estará hablando de mí? Y puede que en ese momento, hermanos, al pensar esto, pueda entrarnos un poco de preocupación o mucha preocupación, ya que inmediatamente nos hace pensar en la gran cantidad de ocasiones que no hemos sido las ovejas que Dios quiere
que seamos. No hemos sido las ovejas que debemos ser. ¿Y cuándo no hemos sido ese tipo de ovejas que Dios quiere? Le voy a poner varios ejemplos. Cuando lastimamos a un hermano, cuando sentimos rencor por alguien, ya sea en la iglesia o fuera de ella, cuando dejamos de orar, cuando no estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, o cuando estamos en algún pecado, quizás también cuando consentimos el pecado de otros, cuando les guardamos secretos, también cuando en algún momento nos da pereza ir a los cultos, cuando criticamos a los demás, a los hermanos, a los líderes, a las autoridades en la iglesia, y un montón de actitudes que vienen a nuestro pensamiento. Actitudes, hermanos, que no son de una verdadera oveja del Señor. Actitudes que no le agradan a Dios de sus ovejas. Y el texto que leímos nos va aclarando poco a poco la identidad de esas ovejas. Cuando dice que su apariencia las delata. Dios nos va aclarando cuáles son esas falsas ovejas que están dentro del redil de Dios. ¿Cuáles son esas falsas ovejas que están ahí dentro del rebaño? Y nos dice que la apariencia que tienen las delata porque mientras el resto de las ovejas están flacas, ellas están gordas. Mientras las demás ovejas están desfallecientes y desalentadas, estas están fuertes. ¿Y se acuerdan los textos que leímos anteriormente? En uno de ellos dice que a Dios no le agradan las ovejas gordas ni fuertes. Y quizás en ese momento no lo entendíamos. Pero esta es la razón porque a Dios no le agradan. Porque no son ovejas verdaderas. Y quizás hasta ellas mismas estén ahí en medio de todas las demás y estén entre los carneros y los machos cabríos. Y pareciera que a pesar de su apariencia, ellas continúan pensando que son ovejas y viviendo entre las ovejas. Esto nos demuestra entonces que ellas mismas no se han dado cuenta que no son ovejas. Pero Dios sacará a la luz su condición. Dios descubrirá que no son ovejas realmente del Señor. Mire, existe mucho dolor en el corazón del verdadero pastor de las ovejas, que se llama Jesucristo. Cuando se da cuenta que hay ovejas que están pastoreadas también por falsos pastores, y que no sabían estas ovejas que estaban siendo llevadas al matadero, porque a causa de la mala enseñanza se acostumbraron a pensar que esto era el cristianismo. Pero este texto nos hace entender que también estas falsas ovejas, que aparentemente se encuentran siendo ovejas prósperas, en realidad su corazón es tan falso como los falsos pastores. Ahora,
La Biblia no solamente nos dice qué apariencia tienen, sino también nos dice por qué serán juzgadas por Dios. Y esto nos va dando un poquito más de luz acerca de este tema. Lo primero que dice la palabra es que serán juzgadas por sus actos. Pensamos entonces que en realidad no es por su apariencia, no es porque se vean gordas y fuertes, porque en realidad, hermano, Dios quiere que sus ovejas, sus hijos, estén gordos y fuertes también. Pero el motivo principal por lo que estas ovejas serán juzgadas, estas falsas ovejas serán juzgadas porque recibieron cuidado de ovejas. Dice la palabra que comieron los buenos pastos y bebieron las aguas claras, porque se encontraban ahí en el redil. Las falsas ovejas escuchan las predicaciones, están entre las demás, pero se aprovechan de su apariencia de ovejas para hacer cosas que no agradan a Dios. Por ahí muchas veces vemos gente que por años está en la iglesia, tal vez las conozcas y creas y pienses que ella creyó y se convirtió al mismo tiempo que tú en aquel momento. Estas ovejas fueron apacentadas por Dios. Quizás asistían a un grupo familiar, quizás eran líderes, pastores, y hasta los vimos sufriendo penalidades por causa del Señor en algún momento. Pero dice Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Definitivamente estas falsas ovejas, hermanos, recibieron también cuidado de ovejas, pero finalmente demostraron que no eran del redil. Porque mira lo que hicieron estas ovejas en el rebaño. Dice la palabra que se comieron los buenos pastos, pero pisaron lo que quedaba. Se tomaron el agua clara, pero con sus patas enturbiaron la demás agua. Engordaron, empujaron con el costado y con el hombro, dice la palabra, acornearon a las débiles, hicieron a un lado a las verdaderas ovejas. Finalmente sus actos hicieron notorio que no había amor en ellas por las demás ovejas del rebaño. Estaban pensando solamente en sí mismas, preocupadas quizás por hacer una versión mejor de ellas mismas. Y muchas veces dijeron: tengo tanto trabajo, tengo tantas actividades, tengo tantas preocupaciones que no puedo estar sirviendo a los demás. Esas ovejas nunca gastaron tiempo orando, intercediendo por el problema de su hermano. Es más, ni siquiera se dieron cuenta que el hermano tenía un problema, porque nunca se acercaron a él. Cuando se les pidió servir, sirvieron con dolor, con molestia, de mala gana. Pensaron que había en la congregación otros que podían hacer eso que estaban solicitando. Nunca hubo una llamada
hacia otra de las ovejitas para preguntarle por qué no vino al culto. Nunca le preguntó a alguna ovejita cómo le había ido con la enfermedad que le atacó o con la operación que tuvo. Lo único que dice la palabra es que estas falsas ovejas empujan con el costado y cornean a los débiles, y así demuestran por sus actos que en realidad no son ovejas. Y como consecuencia, dice que estas falsas ovejas engordan tanto y son tan fuertes que empiezan a empujar a otras y hasta las sacan del redil. Y resulta que muchas veces esas ovejas que sacaron del redil se van, se pierden, se extravían y son destruidas. Están a merced del lobo, de las fieras, y son devorados. Porque las verdaderas ovejas, hermano del Señor, se preocupan por sus otros hermanos. No ven solamente para su beneficio. No solamente están pensando en ellas, también están pensando en sus demás hermanos. Ovejas también del Señor. Pero no les preocupa nada, no quieren servir, no quieren hacer nada. Solamente quieren comer y engordar y hacerse más fuertes, pero no están sirviendo a Dios. Y cuando lo llegan a hacer, lo hacen de mala gana. Cuando deberían saber, hermanos, lo que siempre les he comentado, que servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio que deberían apreciar, ser tomados en cuenta por Dios para hacer algo en su reino. Y muchas veces las ovejas se quedan sin pastor, como dice Ezequiel 34:5. Dice, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Lo que Dios condena de estas falsas ovejas es que hacen que las verdaderas ovejas terminan siendo devoradas por un falso pastor. Porque esas ovejas gordas y fuertes no tuvieron cuidado de las demás. Dicen por ahí que son como un gallo en un gallinero que en vez de proteger a los pequeños, los persigue y los golpea para que no les vayan a quitar el puesto. Estas falsas ovejas, hermanos, son culpables de que muchas verdaderas ovejas estén siendo maltratadas por falsos pastores, que les prometen milagros, sanidades, prosperidad económica, liberaciones y un montón de cosas más. Las falsas ovejas son culpables de que las verdaderas ovejas estén flacas, porque solo llegan a comerse lo que las otras han pisoteado, los pastos buenos se los comen ellas. Se beben el agua clara y dejan agua sucia, enturbiada por sus patas. Tienen una vida centrada en lo material y no en lo espiritual. Pero no solamente eso, sino que arrebatan a las demás el gozo de hacer tesoros en el cielo. Les roban el contentamiento cristiano y les impiden tener descanso en las manos del Dios del universo. Estas falsas ovejas son los culpables de que las verdaderas se salgan muchas veces de la iglesia.
y que anden por ahí dispersas, porque su amor propio fue más grande que su amor por las demás. Y ahora esas ovejas desplazadas andan errantes sin saber ni siquiera dónde ir, deseando ir al rebaño otra vez, pero no saben cómo y no hay quien las dirija. Y lo que es peor, se encuentran con falsos pastores que las engañan y las envuelven y las malalimentan y lo único que quieren es aprovecharse de ellas. Hermanos, mucha gente ha llegado a las iglesias buscando al Señor, buscando pertenecer al redil del Señor. Pero las falsas ovejas se encargan de sacarlas, teniendo malas actitudes para con ellos, o simplemente quitándoles el alimento y las aguas claras que vienen a beber, y las orillan a irse a otro lado. ¿Cuántas veces, hermanos, ha venido a la iglesia gente necesitada, sedienta, hambrienta, necesitada de un pastor que le guíe, que le dirija, que la cuide, que la proteja y que le guíe? ¿Cuántas personas han venido a este lugar buscando todo eso? Y las falsas ovejas los empujan otra vez y los sacan nuevamente. Y los orillamos a irse. Porque aquí no encontraron lo que buscaban. Porque llegaron a un lugar donde hay resentimiento, donde hay división, donde unos no se hablan con otros, donde no se preocupan unos por otros. Y se van de la iglesia, corriendo el peligro de que a donde vayan esté un lobo feroz y las devore. Porque desafortunadamente, hermano, hoy día hay montones allá afuera de falsos pastores que salen mal de su iglesia, que se autonombran pastores y ya están dirigiendo a unas ovejitas inocentes que no se están dando cuenta el tipo de pastor que son. Muchos verdaderos pastores no están haciendo su trabajo como se debe, o no estamos haciendo el trabajo como se debe. Y es causa de que muchas ovejas se vayan, porque no son atendidas, porque no son discipuladas, porque no son ministradas. Yo sé que hay pastores que hacen su trabajo, hay líderes que hacen su trabajo, pero hay otros que no. Muchos verdaderos cristianos se encuentran hoy dispersos, lastimados, porque llegaron a un lugar donde los lastimaron, los hirieron. Llegaron a un lugar donde lo único que hicieron es exprimirles su dinero y fueron maltratados. Iglesias donde los líderes abusaron de ellos, donde no hubo un pastor que los pastoreara y solo vieron vanidad, orgullo y altivez. Ovejitas que sufren decepción y que piensan que eso es el cristianismo. Hermano, hay ovejas que realmente son verdaderas,
que siguen a su pastor Jesucristo. Y aunque han sido lastimadas dentro del redil, dentro del rebaño, aun cuando han sido heridas, todavía están ahí porque han entendido que ese es su lugar, que si Dios las trajo ahí es para que se quedaran en ese lugar, para que fueran plantadas ahí y dieran fruto ahí. Dentro de la iglesia hay muchos hermanos que han sido lastimados, pero no se van porque saben que tienen un pastor que las pastorea y se llama Jesucristo. Y que están aquí a pesar de todo, a pesar de que las han lastimado, las han criticado, las han hecho a un lado, las han pisoteado, las han criticado, las han juzgado. Y ahí están. Porque son ovejas verdaderas, porque son ovejas fieles a su pastor Jesucristo. Hermanos, el verso 16 del capítulo 34 nos dice que Él mismo juzgará a los falsos pastores y el mismo Dios juzgará también las falsas ovejas. Así es que si estamos siendo malas ovejas, debemos de preocuparnos y tener temor de Dios. Porque si solo has estado engordando y haciéndose fuerte para ti solamente, pensando solo en ti y no mirando a tus demás hermanos, finalmente se tendrá una sentencia de destrucción. Y el Señor traerá juicio sobre estas falsas ovejas. Y el Señor reitera muy marcadamente cuando dice yo mismo iré y juzgaré. Ahora veamos un segundo punto. Dios está diciendo que levantará un pastor y que ese pastor será su siervo David. Pero entonces le preguntaríamos a Ezequiel, espérate Ezequiel, ¿cómo está eso? ¿Será que David tendrá que resucitar y se convertirá en pastor de las ovejas del Señor? ¿Será que él vendrá como el príncipe de los pastores? ¿Y por qué David si también fue pecador igual que todos nosotros? ¿Resucitará como un pastor perfecto? ¿Por qué dice la palabra que él le será como pastor a sus ovejas? Si acabamos de entender que Dios mismo será el pastor. Necesitamos aquí entender algunas cosas y ver la riqueza de este pasaje para poder admirar la grandeza de Dios, hermano. Porque la respuesta es que ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. No es exactamente David mismo como persona, sino que la palabra quiere decir que ese pastor de pastores, el pastor perfecto para sus ovejas, vendrá del linaje de David. Vendrá de la raíz de David. Por eso dice que será un hijo de David, porque vendrá de esa genealogía, de la línea de David. Y ese pastor perfecto es Jesucristo, porque Él desciende de ahí. Y además, no solamente debería ser del linaje de David, sino siervo de Dios. Y tener a su padre como Dios. Y no hacer lo que quisiera, sino solamente lo que su padre le mandare hacer. No ser como un pastor terrenal,
que hace las cosas según su opinión, sino hacer exactamente lo mismo que el Padre haría. Y de esa manera, cuando vemos que Dios envía a su Hijo Jesucristo a ser el pastor de sus ovejas, entendemos que es el mismo Dios viniendo a pastorar su rebaño. Por eso ahora entendemos cuando dice yo mismo iré. Dios dice yo mismo iré, porque Jesucristo es Dios, hermano. Y Él mismo vendrá a pastorear a cada una de sus ovejas. Y Él es la representación perfecta del buen pastor. Dice Jesús mismo ahí en Juan 10, versículo del 1 al 4. De cierto os digo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hermanos, ¿no es glorioso que el verdadero pastor haya sido enviado y haya venido ya? ¿Acaso las verdaderas ovejas no sienten protección y seguridad y gozo de saber que ya está el pastor pastoreando sus ovejas? ¿Acaso no sentimos seguridad, saber que estamos protegidos por nuestro buen pastor? Que teman las falsas ovejas, que tengan miedo ellas y los malos pastores, porque dice la palabra que los apartará del rebaño. Pero los que son parte verdadera del rebaño de Dios, esto implica seguridad, implica fe, amor, paciencia y bondad de parte de Dios. Porque la iglesia, hermano, necesita verdaderos pastores. La iglesia no necesita predicadores que prediquen bonito. Lo que la iglesia necesita es pastores verdaderos que apacienten las ovejas del Señor. Y déjeme decirle algo. A veces he tenido que pedirle perdón a algunas personas que incluso me han venido a reclamar, y con mucha razón, de que no he estado pendiente cuando algo les ha sucedido en su familia, en su vida. Personas que me han señalado que yo no estoy al pendiente de ellos. Hace algunos días alguien vino y me dijo esto: pastor, yo quiero decirle que me siento triste porque usted supo que me enfermé y solamente me marcó una vez para preguntarme cómo estoy y ya no me volvió a hablar. Yo le dije: hermano, pero cuando yo te marqué y te pregunté, me dijiste que estabas bien. Sí, pero después me puse mal y usted ya no me volvió a hablar. Le dije: perdóname, hermano. Pero así como esa persona, hay muchas personas que con justa razón me pueden decir: pastor, es que usted no estuvo cuando se murió mi familiar. Pastor, usted no estuvo cuando estaba en el hospital. Pastor, usted no estuvo cuando estuvo enfermo mi hijo. Pastor, usted no estuvo cuando yo tuve necesidad. Y quizás sea cierto. Pero sabe una cosa,
Yo también soy humano. Y en mi humanidad no puedo con 300 ovejas al mismo tiempo. Para eso hay pastores de zona, para eso hay líderes, para eso hay supervisores. Muchos están haciendo su trabajo, pero otros no. ¿Usted cree que el pastor Jacobo puede personalmente estar atendiendo a 8,000 ovejas? Humanamente es imposible. Y yo le pido perdón a esas personas que a lo mejor un día necesitaron que yo estuviera y no estuve. Pero es que otros no están haciendo lo que les corresponde. No están siendo responsables de ese grupo de ovejas que el Dios les entregó en su mano. Y no quiero justificarme solamente, porque debemos entender que hay una estructura dentro de la iglesia y que para eso hay pastor general, hay pastores de zona, hay supervisores, hay líderes, hay gente que puede ministrar y ayudar a las demás. Yo he estado al pendiente de muchos, pero no puedo con todo. Porque la iglesia, vuelvo a repetir, necesita pastores, no predicadores. Porque de repente me salen por ahí, ay, que estuvo bien padre la predicación, predicó bien bonito. No se trata de solamente predicar bonito, se trata de que Dios necesita pastores para su redil que huelan a oveja. El sábado, pues ayer, estuvimos con nuestro pastor supervisor, pastor Esteban de Jojutla, en una reunión. Y entre muchas cosas, él nos platicaba que un día vino un profeta al centro cristiano de Cuernavaca y estuvo ministrando y les dio palabra profética casi a todos los pastores. Dice que cuando llegó con él, solamente se paró a su lado y él ansioso y deseoso de que le diera una palabra profética. Cosa que no sucedió. Dice, yo anhelaba que me diera una palabra. ¿Y saben qué fue lo único que hizo ese profeta? Se paró junto a mí y empezó a hacer. Y yo deseoso de que me hablara, que me profetizara. Y él lo único que hacía era eso. Y finalmente me dijo, hueles a oveja. Dice, entonces entendí que el llamado para mi vida y el propósito de Dios es que yo me convirtiera en pastor de sus ovejas. Pero el pastor de las ovejas tiene que oler a oveja, hermano. Y para poder estar oliendo a oveja, tienes que andar entre las ovejas, tienes que acercarte a ellas, tienes que andar en medio de ellas, ensuciarte con ellas. No se puede pastorear a las ovejas desde lo alto de la montaña y solamente dirigir a las ovejas. Tienes que estar adentro, a su lado, ayudándoles, alimentándolas, guiándoles, curándolas. Dios necesita esos pastores. Y si alguno de ustedes, mis queridos hermanos, piensa que tiene el llamado para ser pastor, necesita un ser pastor así, que ame a sus ovejas, que esté con ellas y que huela a oveja. Los hombres fallamos, hermano. Humanamente no podemos con todo.
A lo mejor por aquí hay gente que no sabe ni siquiera que hay un pastor de zona. No conoce a su pastor de zona. Aquí, por ejemplo, viene gente de México que se ha venido a vivir por trabajo o porque vienen los fines de semana y vienen a la iglesia. Son ovejas del Señor también, pero no saben quién es su pastor. No saben a quién recurrir. No saben quién les puede guiar y alimentar. Por eso vienen un tiempo y a lo mejor al rato ya no están. Pero se corre el peligro de que se vayan con un falso pastor y las haga trizas, como sucede en muchas ocasiones. Esta última semana me han platicado de 2 casos de ovejas hermanitas que llegaron a un redil de un falso pastor y lo único que hizo fue aprovecharse de ellas. Una terminó siendo amante del pastor y la otra fue más abusada. Cuando recibió proposiciones salió huyendo de ese lugar y ahora está acá. Porque hay falsas ovejas y falsos pastores de los cuales necesitamos tener cuidado. Pastores que andan predicando cosas que están fuera de la palabra de Dios, totalmente equivocados. Pero la oveja indefensa se cree todo lo que le dicen. Es necesario que tengamos cuidado y solamente dejarnos pastorear. Si humanamente no es posible que un pastor esté ahí todo el tiempo, tenemos otro pastor, el pastor de pastores, Jesucristo nuestro Señor. Y ese pastor estará con nosotros todos los días, en cada momento, en cada instante. Yo le doy gloria a Dios por los pastores que hacen su trabajo, pero me preocupan los que no. Porque hay ovejas que se dispersan por falta de cuidado de su pastor. Finalmente, mire lo que dice Ezequiel 34, 25 y 26. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Porque el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, está dispuesto a cuidar de sus ovejas, de estar ahí con ellas todo el tiempo y de bendecirlas de una manera abundante. Dejémonos pastorear, hermano, por ese pastor llamado Jesucristo. Y que nuestra fe, hermano, no esté depositada en lo que ese pastor hará por nosotros. Nuestra fe debe estar depositada por lo que Él hizo por nosotros. Porque como dice la palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el pastor Jesucristo ya dio su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Déjate pastorear por ese pastor perfecto que se llama Jesús. Si tienes un pastor terrenal, de bueno, gloria a Dios. Pero si acaso en un momento de tu vida no lo encuentras, tienes alguien que sí está contigo todo el tiempo, pendiente de ti, curando tus heridas, sanándote, cubriéndote, alimentándote, dándote de beber, y que nunca se olvidará, y que nunca fallará, y que nunca te abandonará, porque Él es el buen pastor enviado por Dios para pastorear su rebaño. Amén. ¿Te puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Porque Él es el buen pastor, el mejor de todos, el que nunca falla, el que sana, el que cura, el que protege, el que libera, el que alimenta, el que provee, el que te guía, y el que dio su vida por ti.